¿Qué tal, queridos alumnos? Este ejercicio corresponde al capítulo 3 del ejercitario de la cátedra y pide el sistema fuerza par, que sería una fuerza única y un momento único, mostrado en la figura, debe ser reemplazado por dos fuerzas. Una que pasa por el punto A, que está indicado en el gráfico, y otra que debe estar contenida en el plano XY. Obtener ambas fuerzas y en este caso pide determinar entonces cuáles son las fuerzas F1 y F2 que no están mostrados en el gráfico pero que tienen que cumplir ciertas condiciones. Uno que pase por el punto A y el otro que pase por o esté contenida en el plano XY. Voy a pasar al papel para poder resolver este ejercicio. Bien, en este ejercicio nosotros tenemos indicada la fuerza resultante del sistema, que es de 150 libras, y un momento resultante aplicado en la misma dirección de 200 libras por pie. En este caso, lo que nosotros consideramos, independientemente de qué tipo de sistema reducido nosotros tenemos, ya que esto es un caso particular, que es un sistema de llave de torsión, independientemente de eso, lo que nosotros tenemos que considerar, porque el ejercicio pide determinar dos fuerzas, uno que esté contenido en el plano XY, F, cuyo punto de aplicación yo desconozco, que va a ser P, y una fuerza que sea cualquiera, pero que esté aplicada en el punto A, que es este. Entonces a este le voy a llamar F1 y a este le voy a llamar F2. La característica es que F2 tiene que estar contenida en el plano XY y que la fuerza de F1 tiene que pasar por el punto A. Entonces, lo que yo voy a hacer es trabajar con equivalencia de sistema de fuerzas. Es decir, que si yo tengo un sistema 1 de fuerzas con respecto a O, al origen, y si yo hago el sistema 2 con respecto a O, deberían de dar el mismo valor de resultante y el mismo valor de momento. O sea, el momento resultante y la sumatoria de fuerzas igual a una resultante con respecto al mismo punto tienen que ser iguales si es que estamos trabajando con sistemas equivalentes. Es decir, que si yo hago el sistema de F1 a F2 con respecto al punto, o reducir el sistema de F1 a F2 al punto O, y reducir el sistema de 150 libras y 200 libras por pie al punto O, tienen que ser necesariamente iguales. Entonces voy a llamarle al sistema 1 el sistema conformado por la fuerza F o resultante de 150 libras y el momento de 200 libras. En este caso esto va en dirección J, ya que estamos trabajando con un versor que va en dirección al eje Y, y esto también va a ser igual a J, ambos positivos. Expresado de otra manera sería la resultante igual a 0, 150, 0 libras y el momento igual a 0, 200, 0 libras. Okay. El otro sistema que yo tengo acá es el sistema conformado por las fuerzas F1, cuyas componentes yo desconozco, F1X, F1Y, F1Z, y la fuerza F2, cuyas componentes también desconozco, pero yo sé que está contenida netamente en el plano XY, por ende F1X, F2X y F2Y son las únicas componentes que hay en este vector considerado. Aparte yo no conozco el punto P, que tiene coordenadas X y 0 porque está contenido en el plano, y tengo las coordenadas del punto A, que es 0, 0, 1. Entonces, ¿cómo yo hallo la relación entre estos? Tengo que referenciar respecto a un mismo punto, determinar la resultante respecto al origen. En este caso, este ya es la resultante del sistema 1 con respecto al origen y este ya es el momento con respecto al origen, ya que estos vectores están pasando con respecto a ese punto. Ahora lo que tengo que reducir es este sistema a un sistema que sea igual a este, ya que voy a trabajar con respecto al mismo punto. Entonces, el primer valor es
igualar las resultantes. Entonces, en este caso, la sumatoria de fuerzas del sistema 2 tiene que ser igual a la sumatoria de fuerzas del sistema 1. En este caso, las fuerzas que yo tengo son la fuerza F1X, F1Y, F1Z. A esto yo le sumo el vector F2X, F2Y, 0. Y esto tiene que ser igual al vector resultante del sistema 1, que es 0, 150, 0. Entonces yo tengo las ecuaciones de las componentes donde F1X más F2X es igual a 0, F1Y más F2Y es igual a 150 y ya puedo determinar el valor de F1Z, que es directamente igual a 0. Ya tengo uno de los valores, ahora paso a determinar, acá se ve mejor. Ya tengo uno de los valores que es F1Z, entonces paso a determinar el valor de las demás utilizando la condición de igualdad de momento resultante. Entonces voy a pasar en otra hoja. La segunda condición corresponde a la igualdad de momentos. Es decir, igualdad de momentos con respecto al mismo punto. En el sistema 1, o la sumatoria de momentos, que sería igual a R vectorial F del sistema 2, tiene que ser igual a la sumatoria de momentos del sistema 1. En este caso voy a armar las matrices del sistema 2 y esto tiene que ser igual al momento actuante del sistema 1. En el sistema 1 nosotros tenemos que el momento resultante es este, 0, 200, 0. Y en el sistema 1, utilizando la matriz para el cálculo del producto vectorial, nosotros tenemos que el punto de aplicación de la fuerza 1 es el punto A, que tiene coordenadas 0, 0, 1, que es justamente este punto de aplicación. La fuerza 2 está actuando en el punto P, que tampoco tengo como coordenadas definidas, X y 0. Y las fuerzas que justamente desconozco, ¿verdad? F1X, F1Y. En este caso ya tengo el valor de la componente en Z de la fuerza 1, que es 0. Y este es F2X, F2Y, 0. Entonces realizo el producto vectorial. En este caso de la fuerza del momento 1 tengo que en la componente Y, esto me va a dar menos F1Y, me da F1X en J y en K va a dar 0. A esto yo le sumo el vector generado por la fuerza F2, esto da 0, esto da 0 y esto da F2Y por X menos F2X por Y. Y esto es igual al vector 0, 200, 0. Entonces, este 0, 0, y este solamente tiene componentes negativo, positivo, 0. Entonces, de esta manera yo puedo obtener el valor de F1Y, que sale igual a 0, el valor de F1X, que es igual a 200, y tengo las componentes de una expresión que es F2Y por X menos F2X por Y, igual a 0.
donde en este caso yo no puedo sacar todavía el valor de f2 en y y f2 en x. Pero yo tengo la ecuación inicial de igualdad de resultantes, donde yo puedo obtener para este caso el valor de f2 en x a partir de f1x, que en este caso sale menos 200. El valor de f2y se obtiene a partir de f1y, que al igual a 0, esto va a ser 150. Y ya tengo el valor de las dos fuerzas. Es decir, en este caso F1 es una fuerza que tiene 200, 0, 0. Y F2 es un vector que tiene menos 200, tiene 150, 0. Y los puntos de aplicaciones. El punto A ya es conocido. Y esta representación de esta ecuación es realmente la ecuación de la recta sobre la cual está actuando la fuerza F2. Es decir, haciendo el gráfico IX, metiendo estos valores que es F2 y es 150, X menos sería más 200 y es igual a 0, representa a la ecuación de la recta 150x más 200y igual a 0. Esta es la ecuación de la recta que contiene a todos los vectores F2 del sistema, que yo puedo determinar justamente cualquiera de los puntos donde pueda actuar la fuerza F2 y va a generar siempre el mismo sistema. Espero que les sirva este ejercicio, ¿verdad? Esos serán los resultados.